El arte es una expresión de la actividad humana, mediante la cual se manifiesta una visión personal sobre lo real o lo imaginario, la manera de expresar ideas y sentimientos en formatos visuales y auditivos para compartir con el resto de la humanidad. Los artistas poseen gran sensibilidad y una peculiar manera de percibir al mundo. Son visionarios, sensitivos y detallistas, cualidades que definen a un hombre que ha hecho del arte la razón de su vida. Pensando de que pues había cosas que era necesario escribir, y al resultarme mi tesis en el conservatorio sobre el asunto de la música, comencé a investigar sobre la historia de la música en Guatemala. Pero la historia, usted sabe, está salpicada siempre, no únicamente de hechos, sino que hay muchas anécdotas, hay muchas referencias, hay muchas cosas ciertas y muchas cosas que no son ciertas, que se apoya uno en hacerlo. Y la historia, lo poco que se conocía de la música en Guatemala, pues tenía muchos de estos aspectos, ¿verdad? Asuntos como el Renacimiento, que consideraban que los artistas pues, era una cosa que venía de algo divino. Nosotros siempre tratamos de romper ese tipo de mito, ¿verdad? Y precisamente más que todo buscando en el aspecto social, fue cuando comencé a trabajar sobre lo que era una historia de la música en nuestro país, en Guatemala, ya que no había una historia de la música. La que llegaba era hasta el año de 1937, y de ahí los 4 siglos posteriores no había nada referente a una historia de la música. Esto fue una de las cosas que me sirvieron de meta, por lo cual comencé yo a realizar un estudio de la música en Guatemala para esta tesis, al mismo tiempo que estudiaba un poco en la Universidad de San Carlos. Para el escritor y artista Enrique Anleu, el plano de la investigación histórica no fue su única incursión en las letras. Pues también dije, puedo escribir algo que no sea puramente investigación, sino que algo creativo. De esto, pues entonces comencé a tener una diversificación, dijéramos, en lo que escribía. Escribía tanto lo que eran los hechos históricos, bueno, basados en lo que se conocía y en lo que era público, como también algo un poquitito más creativo, pero basándome en esa realidad. De ahí salieron mis primeros cuentos que editó Artemis Edinter, que se llama Cuentos de otras costumbres, que era, mi modelo era don Pepe Milla, con sus cuadros de costumbres. Y al principio le decía que le quise poner cuadros de malas costumbres, porque siempre pensé esa crítica social. Decidí ponerle cuadros de otras costumbres. Como tal está editado por Artemis Edinter, en donde refiero pues anécdotas tanto de la ciudad como de la vida misma. ¿Y de qué hablan estas malas costumbres? Pero el concepto pues que yo tengo de lo que escribí, aunque son pequeñas historias de todo, uno se llama El autobús, otro se llama Viaje en avión, ¿verdad? Hay una que se llama La Tori, que era una señora que estaba frente al conservatorio y que tenía su tienda, y bueno, ahí está el libro. Uno que es, me refiero a La quema del diablo, otro lo que dice Lo fregado que es morirse, ¿verdad? Y bueno, con la idea de que cuando uno se muere, ¿a dónde va a ir? Porque si la tierra está tan complicada, no puede vivir uno, porque siempre está en desacuerdo con las ideas de los otros. Ya para una eternidad, si existe el cielo y el infierno, donde uno vaya a caer, ya se puede imaginar. Entonces pues esos son lo que me ha motivado. Es una serie de cuentecitos, ¿verdad? El último que hice era referente a la música, pero también criticando. Para Enrique, el escribir también es un medio de desahogo social. Tuve un problema, aún escribir es difícil. Muchos de mis cuentos salieron en la hora. Y sin ofender sin pensar en ofender a nadie, pues un cuento se refería a los apóstoles y a Jesucristo y todo lo demás. Y lo ilustré con un dibujo de la última cena de Leonardo, pero junto a Jesucristo con anteojos, como si fuera a lo Hollywood, ¿no? Estaba Charlton Heston, y viera que
me di cuenta que lo leían porque hasta me insultaron. Pero no era la idea de hacer algo irrespetuoso, ¿verdad? Sino que era una forma de uno decir las cosas. El escritor considera importante compartir sus letras con sus homónimos y a una sociedad necesitada de conocimientos. Yo hago crítica en el campo artístico, pero cuando uno siente que está metido en el campo social, al campo político, es decir, no está alejada, en este caso, las artes de todo esto, es algo que confluye, o mejor dicho, es un entorno el cual no puede estar la gente que se dedica al arte ajeno a ello. Y cuando yo escribo, tengo que jalar definitivamente problemas sociales, políticos, económicos, que trascienden y que tienen un efecto sobre el campo del arte. Entonces yo escribo sobre eso. De hecho, Artemis Edinter publicó mi historia crítica de la música en Guatemala, ¿eh? Que precisamente es una crítica en el aspecto de que la obra que producen los artistas muchas veces está alejada de ese entorno donde se produce la obra, ¿verdad? Es posible que se pueda hacer y tienes derecho a hacerlo, casi como lo que yo digo, que no es invento mío, ¿verdad? Que es la evasión de la realidad. Muchas cosas han cambiado de la vida moderna, alejándonos de la lectura. Pues yo creo de que, por un lado, tenemos una vida muy agitada. Ese es un asunto que yo pienso, yo creo que es la realidad. Las personas, muchas, pues no tienen tiempo de leer. Otra es el problema de la educación, que eso no es invento mío. ¿Desde qué tiempo? Desde que estudiaba yo mi secundaria, sabíamos de los problemas siempre con el aspecto de la educación deficiente, etcétera. Y generalmente aún en los programas de estudios de literatura se nos pone, la secundaria por lo menos, a sacar una obra X, ¿verdad? Me recuerdo que a mí me pusieron una vez Don Segundo Sombra de Ricardo Giraldes, y muchos de personas solo agarraron la primera página, no sabían lo que era un resumen, a veces no se explicaba, ¿no? Y agarraron la primera página, copiaban una cosita de en medio otro y según ellos ya estaba analizada la obra, ¿verdad? La televisión, otros medios que digamos son más próximos, digamos son más efectivos. Entonces todo esto llega a las personas de una forma más fácil, dijéramos, que comprar ahora un libro, lo que cuesta un libro, tiempo para leerlo, analizarlo, sentirlo, etcétera, es más complejo. Nuestra vida creo que ha cambiado y entonces hay otros medios, la misma televisión o la película, que siempre se ha basado en las novelas, las quiere hacer un poquitito más fáciles y tiene más audiencia en el público. Después de largo trabajo dedicado al arte, ¿cómo reconoce un artista los logros de su vida? Que tengo grandes satisfacciones, tanto en cualquiera de los campos, que he tenido suerte, logré realizar algunos estudios afuera. Como compositor mis obras se han tocado por orquestas afuera, precisamente en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Guatemala. Se ha editado algún disco sobre música mía, ya no solo de la universidad, sino que de otros autores. Bueno, hay una serie de satisfacciones. Y en el campo de escribir, pues tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad tanto que se me publiquen obras por algunas editoriales, o que se tome obra, de repente por alguien me mandan de afuera, como dicen, no solo notitas, sino que a veces unos centavitos de que han tomado algunos fragmentos de algo mío para editarlo, ¿verdad? Esas son las grandes satisfacciones que dijéramos, y poco de suerte que he tenido, porque hay gente más capaces que yo que lamentablemente no han tenido esas oportunidades. Como todo triunfante en la vida, ha tenido que superar algunos obstáculos. Lo más difícil en estas carreras no es esos ideales que uno tiene de estudio, porque uno los lucha y los tiene que superar. Cuando ya he logrado todo esto, el eterno problema y lo más difícil es que consigamos que esos conocimientos puedan ser aplicados a otros a través de una academia, de un lugar
en donde los acepten, ¿verdad? A veces uno cree que es un desperdicio, que usted se va afuera, aprende muchas cosas y dice, eso va a ser una innovación por allá. Pero cuando usted llega, se encuentra con que ese campo está cerrado, ¿verdad? No interesa, no hay oportunidad, etcétera, lo que uno quiera decir. Y entonces todo eso lo va uno guardando únicamente. En este sentido yo he tenido la suerte de que todas esas, dijéramos, no son tanto frustraciones, sino que esas molestias y todo eso las puedo sacar escribiendo, ¿verdad? Y entonces de ahí he salido que no solo he escrito campo histórico de las artes, campo crítico, sino que también he escrito en el aspecto de la crítica social y anecdótica. En fin, esa es la forma en que yo puedo reflejar todos esos problemas que puede encontrar la persona para poder desenvolverse o para poder dar lo que uno produce, ¿verdad? Lo que uno crea. Enrique Anleu, un verdadero luchador de las artes que sigue proponiendo el producto de su mente creativa. En este caso, pues, como le digo, he tenido satisfacciones, he llegado a ciertas metas, pero todavía tiene uno siempre otra meta más alta, ¿verdad? Y esa es por la que uno sigue luchando. Yo creo que si uno calculó, esta es la meta que yo me propuse, ya llegué aquí, y por supuesto que se cumplió y funcionó, pues algunos ya no siguen, se quedan en ese estado, ¿no? Las dudas y el temor hacen presa a los jóvenes que, interesados en el arte, deciden inclinar su vida hacia otro camino ante diversas dificultades. Si yo hubiera buscado o me hubiera rendido ante esas metas o esos deseos que uno tiene por el entorno, por el medio, etcétera, bueno, no sé qué sería de mí. Pero yo creo que ante todo ahora con la gente joven, la tecnología, el mundo que ha cambiado, la capacidad que tienen todos, hay que seguir luchando. Esas metas que se proponen hay que hacerlas. Yo lo veo en mis propias hijas, ¿verdad? Sus metas quizá para mí hubieran sido muy altas o más que difíciles, pero cuando veo el espíritu de ellas, no porque sean mis hijas, pero dicen que van a luchar y han ido logrando, ¿no? Poco a poco lo han ido logrando. Entonces yo creo que toda la gente joven, nosotros ya estamos haciendo espacio para todo lo que viene, que hay que sustituir, ¿no? Y entonces creo que hay que luchar, un ideal, una meta, hay que defenderla y hay que, si no la logra, que uno dice, bueno, pero estuve luchando por ella y hubo otras cosas que fueron las que me lo impidieron. Pero lo más importante es que esa meta que uno se proponga, luche por ella. Enrique Anleu, un escritor, pintor y músico, un verdadero artista, un orgullo nacional, pero lo más importante, un excelente ser humano.